Muy buenos días, vamos a empezar con otra de las sesiones de preguntas y respuestas con nuestro curso de certificación en dirección de empresas. ¿Cómo es la certificación, Javier? Sí, certificado internacional de gerencia empresa. Le quitamos el Eso. diplomado, la D Ok, del dije, ahora le pusimos C certificado, de ya en sigue. vez de diplomado de certificado internacional de Sí. gerencia de empresas ofrece Gorrat Group en conjunto con la Universidad del Espíritu Santo y a lo mejor en consorcio con otras universidades, si no estoy mal informado. Pero que todavía no es público esto, eso, pero WIP. vamos sumando, sí. De pronto vamos a tener un poder, de- De un poder de convocatoria. convocatoria Eso, y de para que quede persuasión. claro cuál es. No, no, sí. Definitivamente estamos dando, yo te diría que es una batalla académica en contra de la inercia que lleva a, esto lo he hecho otras veces, pero que es que cuando uno lo dice en voz alta, golpea. Lleva a que todos los años hay miles, pero literalmente no sé si son decenas o cientos de miles de personas que salen de escuelas pues, de ingeniería, de negocios, de, bueno, múltiples disciplinas, y que serán los gerentes futuros de las empresas y que les han inculcado, pero yo no sé si es con un hierro candente, ¿sí? Ciertos conceptos como que eh, hay que reducir al máximo el desperdicio, que hay que maximizar la productividad de cada recurso. O sea, todos estos conceptos que finalmente, que bueno estuvo el artículo de alguien que no me puedo acordar el nombre en este momento, pero le hice un comentario y lo felicité, o sea, o lo celebré este artículo donde hablaba de cómo todas las empresas que habían seguido esta línea de la mejora continua en el sentido de reducir al máximo los desperdicios y estar lean, ¿no? O sea, como lo más esbelto posible, lo que habían hecho era construir la máxima fragilidad posible en sus empresas. Y que en contraste los que no habían hecho esto cuando vinieron golpes como el 2008 u otros golpes que han venido, eh, ellos pues tuvieron que quebraron, algunos quebraron y otros lo pasaron muy mal. Y en cambio los que no tenían, pues, no han tenido ninguna vergüenza, por ponerlo de alguna manera, en construir sistemas antifrágiles como lo puso él en el artículo, que en fondo se traduce a tener redundancia. Es como que uno dijera que en el cuerpo esto se lo estoy robando a Javier, no te importa que te robe un poco conceptos biológicos. Ese, como dijera uno que le sobra un riñón o que le sobra un pulmón, ¿cierto? O sea, la redundancia es muy buena en los sistemas. Quiere Sí. decir algo, Javier. No, que estoy Ok, totalmente de acuerdo. bueno, No solo es muy entonces buena, es absolutamente necesaria. absolutamente necesario. Absolutamente. Em, Después de esta mini editorial, estamos ahí creo un tema que nos quería proponer Daniel. Sí, algo que me pasó el otro día que tiene que ver con la cultura del registro. ¿Eh? La Estuve en una cultura de, empresa del registro, de registrar la información. ok, Eh, Tiene muchos años y no hay información en tiempo real, y la información que hay está mal, o sea, la gente no anota, es muy difícil que se acostumbre a anotar de lo que avanza, de lo que, digamos, lo que reciben, y
Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante es para TOC tener esa información en tiempo real, concreta y digamos que sea información que nos permita tomar decisiones? Porque la otra vez lo escuché a Alan Barnard que decía que en producción la información era analógica y esa era nuestra gran restricción hoy día para utilizar sistemas. Eh, ¿Qué Eso es habría un querido poco, decir con eso? digamos, ¿Tú entendiste? sí, digamos como que la información que está en la planta, que me está Ujú, pasando, ujú. le pones una planilla a uno de los operadores o de los supervisores y te Lo dicen que tienes no que tienen digitar. tiempo, Ah, ya, o sea, que no ni siquiera lo analógica. escriben, la cantidad de chapa que utilizaron, la cantidad, o sea, qué consumieron, qué sacaron del inventario, qué terminaron de hacer. Toda esa información a vos te permite saber si avanza o no avanza, qué tenés que volver a comprar, qué nivel de buffer hay. O sea, y no podemos ni empezar a hablar del tambor amortiguador cuerda. O sí podemos. Yo creo que de todas maneras podemos. De hecho, Sí, es. yo ya, mi experiencia me dice que nuevamente el enamoramiento que tenemos con la tecnología hay que partir cuestionando primero si es absolutamente necesario o no. Y sé que absoluto es una palabra absoluta, entonces cuidado con eso. Eh, de las mejores implementaciones que yo he visto hechas o que me ha tocado contribuir a hacer de la solución de operaciones en una planta ha sido hecha con papel y lápiz. O sea, literal. ¿Qué es lo que se hacía? Un tablero, se imprimían las hojas de las órdenes que estaban liberadas con el color. O sea, con una computadora que tenía, digamos, el algoritmo, la lógica para hacer el cálculo de cuál era el estado del amortiguador o el color de cada una de las órdenes que estaba liberada. Y en la otra planificación, o sea, eso se publica a primera hora de la mañana. La persona de planeación de la producción se recorría de un extremo de la planta a otra, iba por los tableros y pegaba la hoja nueva con las prioridades y retiraba la anterior. Se regresaba con las hojas de qué se había terminado en el turno anterior y después era digitar, cargar, hacer la nueva programación, las nuevas prioridades para el tercer turno, porque entre el primero y segundo se quedan igual, el tercer turno de la noche, y después qué se iba a liberar el día siguiente. Esa era la rutina. En cuestión de un mes, la planta pasó de tener más o menos como 65 días de inventario a tener 40, más o menos, y empezar a entregar de 45% de entregas a tiempo a 60%. En el mes siguiente ya estaban como por la mitad del inventario y estaban entregando al 80-90%. O sea, en 2 meses le dieron vuelta con ese sistema. Y después mi duda fue cómo estarían funcionando hoy, digamos, hace unos años atrás. ¿Sí? Esa implementación se hizo en el 2006, ¿ya? Y mi duda fue en el 2016, ¿sí? O sea, 10 años después, ¿cómo estarían? Y fui y me puse a averiguar nada más que por fastidiar. La primera sorpresa fue que todavía estaban usando Symfony, ¿no? Todavía la estaban usando en una computadora mejor. Ya no era un desktop, sino era un laptop, ¿sí? Pero seguían imprimiendo los papeles a color. Ahora tenían un printer, venía todo a color y era ya 3 veces al día. O sea, había mejorado, pero el sistema no había cambiado. Y la otra cosa que entendí fue porque uno de los grandes problemas que tenían era asegurar que tenían disponibilidad de materia prima, porque era todo hecho a la medida, ¿ya? Con componentes similares. Hacían muebles, ¿ya? Entonces los muebles eran a lo que el cliente quiera y era para centros comerciales, para restaurantes, entonces había que tener madera, goma espuma, tela, clavos, tachuela, tornillos, metal, o sea, un cúmulo de cosas para después ensamblar cada pedido. Y lo interesante fue que de los problemas generales en muchos momentos era tener la goma espuma de todos los distintos tamaños y calidades que necesitan, si es para una silla, un sofá,
una poltrona, ¿sí? Eso era un problema. ¿Qué habían hecho? Habían hecho un rack de metal y habían puesto una vara de colores y arriba era verde, en el medio amarillo y abajo era roja. Era todo visual. Alguien pasaba mirando y veía, esta variedad o este secador de goma espuma está en amarillo. Iba y colocaba el pedido. Ese es el sistema. Eso, Y eso último que dijiste suena como, como un como un Kanban. mínimo máximo dinámico. No, pasaban todos los, pero no un Kanban, pero es un amortiguador que en vez de verlo en Eso el sí. sistema, Mm. lo estoy viendo visual y digo amarillo, ¡pa! Voy. Está en verde, no hago nada. Está en rojo, Cuando tienes apriete. un, o sea, comentario, me parece fantástica la historia porque realmente demuestra cómo eh, si no está roto no lo trate de arreglar, ¿cierto? O sea, y Yo estoy la hablando cosa 10 funciona. años después de la Y implementación, o sea, el ya volumen creció también 2 veces. 2 veces. Eh, Comentario, pero enano respecto de eso de la materia Sí, prima, pues no basta con ver el estado del amortiguador, también hay que conocer si hay cosas en tránsito para no duplicarlo. Ya, pero eso, totalmente de acuerdo. Pero ya. digamos que en este caso, la goma espuma Eso tenía un es, lead time de entrega de 2 días. ¿Ya? Entonces, entonces es necesario tener es un reporte del tránsito solamente cuando tu tiempo de tránsito es mayor que mayor. el intervalo entre órdenes. Exacto. Cuando el intervalo entre órdenes es menor que el tiempo de tránsito, lo más probable es que tengas tránsito. Entonces hay Seguramente. que tenerlo contabilizado para no duplicar. Sí, Pero en entonces, fin, sí. digamos que toda esa estructura, después uno empieza a mirar y decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es que esta es una empresa en México eh, y como dije, el volumen se duplicó, o sea, la compañía creció 2 veces. Siguieron estando en la misma ubicación física, ¿cierto? No tuvieron que expandir el espacio, sino porque ahora con los lead time más cortos, pues solo mueven material mucho más rápido. El volumen se duplicó, la empresa es súper rentable, hasta el punto que cuando las cosas se empeoraron desde el punto de vista de seguridad, pues la familia se mudó para Estados Unidos y se manejaba con reuniones una vez al mes presenciales. Y el resto de la compañía seguía funcionando, todo el mundo haciendo lo suyo, cuidando el empleo de las personas que estaban ahí. ¿Sí? Entonces, ese es como, y no sé, después de Entonces, mira, 2016 sí dicho no sé qué todo eso, pasó, pero y el comentario de Alan, no sé si se refiere a que si uno digitaliza, o sea, que usted está recogiendo en forma analógica en contraposición a digitalizar en el sentido de que uno mantiene algún sistema de registro, sí, automatización, IoT, eso, alguna IoT, sensores. automatización de... Yo pienso que si tú recoges los datos, los vas a tener y eventualmente vas a poder contestar preguntas que no podrías contestar si no tuvieras los datos. Eh, ¿Qué tan importante es eso? Sí, para mí, yo partiría de la lógica de Eli, ¿sí? Del síndrome del pajar. O sea, ¿qué es información? O sea, ¿cuál es la pregunta que queremos responder? O sea, ¿para qué necesito el dato? O sea, quiero que sea información, es decir, los registros que estoy tomando, ¿para qué los voy a usar? ¿Qué quiero controlar? Sí, en otra experiencia también reciente, eh, en una planta de producción de corcho, de tapones de corcho para botellas, ¿sí? Ujú, Eh, un sistema relativamente súper simple y la lógica de construcción de la fábrica a gran escala. O sea, extrusoras y moldeadoras gigantescas para hacer grandes volúmenes de distintos diámetros,
después máquinas de acabado mecánico, después máquinas de lavado, tratamiento y después máquinas de impresión del logo, el sello, ¿sí? O sea, es un proceso bastante simple, pero por la escala que se quiere aprovechar de hacer lotes gigantescos, entonces poca flexibilidad para cumplir con la variación de la demanda que siempre le llega, ¿no? Entonces ¿y cómo hacían? Una orden se abre para una referencia y no se cierra más en todo el Pero año. ¿es a pedido o es, Bueno, se supone que es a pedido, pero en pero son, realidad, pero no es. pero pues, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Un mismo producto tiene varios posibles clientes? Sí, Entonces, es totalmente, o sea, el riesgo de hacer stock es bajito, pues. es bajo, exactamente. Sí, Entonces uno hace el stock y hace problema entrega siempre inmediata. es, claro, el problema siempre es por querer maximizar, nuevamente siguiendo el forecast de una referencia particular, pero en esa misma máquina o en el ajuste de la línea, haces otro producto que va para otro lado y hasta que no termines el lote, está esperando el otro, entonces no puedes prometer tiempo de entrega. Y cuando Yo ya vienen vengo, ¿ah? Y cuando vienen las yo ya vendimias, vengo. ok. Cuando vienen las vendimias, pues toda la demanda se acumula en tiempos más cortos. O sea, no es una producción regular todo el año. Pero bueno, eso, pero igual también, todo a manopla. O sea, y estoy hablando del 2024 o 2025, a mano. A pesar de que tienen SAP y tienen MRP y todo eso, en la planta todo manejado a mano. O sea, fue un problema lograr que establecieran un mecanismo para liberar órdenes electrónicas en el sistema que se registraran en cantidad, fecha de liberación y todo eso, para por lo menos tener la base de decidir qué liberar y cómo darle seguimiento a las órdenes. Entonces, No, para pues, mí eso puedo es dar, sí. realmente qué es lo que uno quiere, para qué le sirve el dato y hay De datos acuerdo, que pero al final, un pero, un pero, sí, Pero sí. una pregunta. ¿No No, tendría que ver con el tamaño de la lista de materiales? Porque, qué sé yo, vas a armar un televisor. Yo recuerdo el televisor más complejo de Sony, 1500 componentes. Te falta un sí. componente y no puedes armarlo. Entonces, esa información es absolutamente necesaria para poder seguir comprando o saber si lo consumieron o no, o si sigue no, pero estando a en el ver, inventario. ese ejemplo que acabas de poner tú es yo pienso que es una planta T, la T, donde te puede faltar la materia prima para fabricar el componente y todavía no tener problemas porque tiene stock de componentes. Entonces tiene el buffer de materia prima, tiene el buffer de componentes y ahí se va ensamblando contra la necesidad, que puede ser también otro buffer de producto, pero donde el buffer de producto terminado es pequeñísimo porque tiene apenas 1 o 2 días de ensamble, pues. Donde está todo el lead time de producción está en la fabricación de los componentes. Entonces yo lo haría así. Yo creo que en esas fábricas no lo hacen así. Probablemente están haciendo just in time o Kanban, donde tienen los Kanbans no de los componentes, sino que o Su sea, ensamble. en la misma fabricación de los componentes. Entonces necesitarían tanto inventario para no fallar nunca, que pues, la solución de trade-off es pues, tener Kanban más pequeñitos. Y entonces fallan de vez en cuando con un componente, entonces ahí pues sí produce quiebres de stock. Pero la solución de teoría de restricción es hacer el buffer en materia prima, el buffer de componentes y después ensamblar solamente contra el pedido. Y el pedido es, vendiste uno, produce uno. Sí, la otra cosa que yo estaba pensando es, pues nuevamente volviendo a él y con la lógica del poder de la tecnología, ¿sí? O sea,
una de las cosas que Eli enfrentó al principio cuando desarrolló su software, el OPT. Una de las cosas que cuenta es que, bueno, existía el MRP y el problema era que el MRP era fantástico para hacer los cálculos de requerimiento, pero la gente no cambió la cultura ni el Ujú, modo de operación y seguía corriendo el MRP una vez al mes, en claro. vez de haberlo podido correr todos los días, por ejemplo. Y hoy en día las computadoras con el poder que tienen es eso, o sea, creo que tal vez yo interpretaría Demoraba, en la esa época sugerencia, demoraba digamos. unas 10 horas. Sí, sí, o sea, se demoraba un chorro, pero digamos que está dentro de las 24, a eso me refiero, ¿Eh? ya, si uno quisiera. Eh, y hoy en día con el poder de cómputo y con los sensores y todas esas cosas, o sea, si usted tiene que capturar información en línea que le permite traer eso y resolver un problema de programación, de secuencia, de volumen, etcétera, ¿por qué no hacerlo? Ya es simplificarse la vida nada más. Creo Bueno, que por ahí va el tema, ¿no? gracias, porque eso era el comentario que yo te iba a hacer, pues tú al hacer este comentario de primero hay que preguntarse qué es lo que yo quiero saber y Ujú. ahí plantearse qué recoger. Yo me quedé pensando, pero si eso tiene sentido siempre cuando uno tiene limitación en la recogida de datos, pero si tiene una tecnología que te remueve esa limitación y puedes recoger los datos gratis, en todos los datos que quieras, y almacenarlos casi gratis, porque hoy día tampoco tienes esa limitación de espacio. O sea, me acuerdo mi primer disco duro tenía 20 megas y sé que hubo algunos de 5 megas, o sea, un disco duro de 5 megas, entonces, y que uno andaba con puro floppy disk, entonces tenía la limitación de almacenamiento. Y había que hacer unos códigos que eran inteligentes, que los dos primeros dígitos no sé cuánto, porque no podías tener varios campos y había que almacenar. No, todo eso se acabó, po. Entonces hoy día recoges todos los datos, los use o no los use. Después uno dice, listo, quiero contestarme esta pregunta. Tengo los datos, los masajeé y tener la información, creo yo. Esto se lo comenté yo a él y el 2002. Pero Porque creo yo que, le dije, ¿por qué razón están tratando de tener un solo sistema que recoge los datos y entrega la información? Porque no tenemos dos sistemas, uno que es el transaccional que recoge todos los datos y tiene la base de datos y entonces hacer un sistema rígido que recoja datos sin ninguna otra función que recoger datos. O sea, las transacciones de compra, de venta, de todo lo que, de movimiento, cualquier cosa, de pago, de cobranza, pero solamente recoger datos. Y otro software que ahora sobre esa base de datos sea muy flexible para tomar todos esos datos y presentarlos como uno quiera. Sumar, restar, multiplicar, hacer correlaciones, lo que quiera, pues. Entonces, eso, este era el 10 segundos fue esto. Pues, iba caminando delante de mí, yo le dije esto así y me miró. Lo voy a pensar, pues. Después nos conocimos mejor, pero fue la primera vez que cruzamos, la segunda vez que cruzamos palabras. La primera fue en público. Así Esto que, que vos propusiste hoy es la tendencia mundial. Fíjate que los RP lo que están teniendo es un WMS, un planificador, un APS, todo eso y son después uno va todo y lo que, agarra el Tableau, el Power BI o el Mm. claro, Metabase o cualquier otra de las software para hacer business intelligence creo y resuelve. que un- una implicación de lo que está preguntando Daniel
tiene que ver con el comportamiento humano, no tanto con el manejo de los datos como tal, sino en la renuencia o dificultad de los operarios y más aún si nunca han llevado registros de nada, pues de la noche a la mañana pedir eso es un tema bien escabroso. Creo que en la dirección de los comentarios para resaltar el tema de realmente entender cada cuánto tengo yo que contar con los datos, que es muy relevante eso. Y lo segundo, y no menos importante aún, es cuáles son los datos que verdaderamente necesito, porque eh, con las tecnologías de hoy el mundo está lleno de un mundo de datos que no se usan para nada. O sea, llenos, llenos, llenos de datos que no toman ninguna decisión. Y en esa dirección ayudar a pensar en términos de lo que sugería el doctor Goldratt, que era, ustedes tienen que responder eh, cuál es la respuesta de la pregunta que ustedes tienen que responder, es lo que los lleva a qué datos son los que tienen que conseguir o capturar. O sea, esa es la respuesta a la pregunta de la decisión. Entonces, eso aclara mucho la dirección de qué es lo que hay que tomar. Lo otro para resaltar, diría yo, Daniel, es en la dirección de cada cuánto tomar los datos, ¿no? Porque en una planta, pues sí, eso se mueve instantáneo, pero en términos, si el lead time es largo, pensaría yo que, pues, que la toma de datos no tendría que ser cada minuto, cada segundo, ¿sí? Podría ser, eh, como sugiere Javier en esa planta, 2 veces al día, una vez Pero al eso día. depende, pues, Jorge. Y lo último es, a veces muy contraintuitivo, es, en lugar de que sean los operarios los que lleven las planillas, pónganle a alguien a que las lleve. No, pero O sea, depende, pues, Jorge, si tú puedes automatizar la toma de datos, ¿para qué vas a limitarte? no, sí, pero es que esa automatización normalmente viene asociada con más tecnología y dinero y inversiones y un mundo Sí, de bueno, cosas, pero y eso podrá venir. Yo no me aparto estamos de eso hablando para que de al unos final, dineros, no, no, ah, no es la gran inversión. Tú te compras un Raspberry Pi por muy poco dinero, le pones unas cámaras y puedes hacer reconocimiento de imágenes y procesar eso. Lo sé porque lo hicieron aquí en mi casa. Así que los, los sí, está estudiantes. válido. Y nuevamente con la gran ayuda y tendencia que está tomando la inteligencia artificial, a lo mejor eso en la toma de información es un aliado muy poderoso, ¿sí? Eh, pero Sí, igual, ¿ sabes dónde yo veo el peligro? El peligro es que ahora que tengo todos estos datos, ¿por qué no empezamos a contestar cualquier tontería que se nos ocurra? Ese es el peligro, porque ahí te distrae. Ese es el peligro del desenfoque. Y por eso es que él tituló el síndrome del pajar Safety Information en, ¿cómo dijo? In En, an oceans of data. eso es. Entonces, sí, pero nuevamente es saber qué pregunta hacer. ujú, ujú. Y después al final, pues igualmente a veces hay que aplicar la fuerza, ¿no? Esto lo tienen que hacer muchachos, sí o sí. A ver, ya, O pero no sea, estábamos hablando de cómo se conduce un cambio. Ya. Pero todo vuelve a eso. Hoy día en la mañana había en LinkedIn un gran amigo mío que fue profesor mío del colegio y acaba de publicar un libro acerca de la administración del cambio. No tengo idea cómo lo enfoca, ¿Quién? pero Rodolfo González Gatica. Rodolfo González Gatica. Y se nos está Bueno, acabando el tiempo. Así Da para que mucho de este tema.
Da para Da, bastante. da para, por lo cual, como no nos da tiempo a agotarlo en 30 segundos más, lo dejamos para una próxima ocasión. Les deseo una excelente Semana Santa, eh, que lo pasen bien y reflexionen. Que Y nos veremos el descansen próximo y que la jueves, semana que viene sean mejores personas. eso siempre. Así que nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Excelente semana. Muchas gracias. Gran abrazo. Cuídense mucho. Gracias, felices Chao, Pascuas, pues. que estén Chao, muy bien. muchachos.